Señoras y señores, bienvenidos a Tribuna Mundial. Estamos en el Museo Nacional en la exposición Un país hecho de fútbol, una historia realmente espectacular y la historia del país mezclada con el fútbol. Hoy me acompaña Caterine, que es nuestra presentadora del taller, nos está acompañando en este programa. Caterine, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes y buenas tardes a todos nuestros televidentes. Hoy queremos mostrarles qué tenemos en el museo, así que acompáñenos. Perfecto, bueno, entonces vámonos. Bueno, sí. Caina, vamos. Por el esférico, 3/4 de campo, arranca con todo el bendito, Benito Parra, 47 minutos, 2 de adición, Benito Parra, pegando para arriba, atrás el pie con la pelota de acción, pica la pelota, arranca con balón dominante, pegando sobre la izquierda, muy bien para Rincón, Rincón con el bendito, pegando para el pie, muy bien, viene Colombia, Dios mío, Colombia. Bueno, televidentes de Tribuna Mundial, nos encontramos con Alejandro Suárez, quien nos va a explicar un poquito acerca de la exposición en el Museo Nacional Un país hecho de fútbol. Alejandro, bienvenido, ¿cómo está? Bien, muchísimas gracias. Bueno, Alejandro, cuéntenos, ¿cómo es esta exposición tan maravillosa del mundo del fútbol? Bueno, esta es una exposición que realmente busca contar la historia de la Selección Colombia, ¿no? Sí. Y busca contar esa historia de la Selección Colombia como un fenómeno cultural. Entonces no es importante únicamente lo que sucede pues dentro de la cancha de fútbol, aunque desde luego es muy importante dentro de esta exposición, pero también otros fenómenos que suceden paralelos a lo que sucede en la cancha de fútbol. Entonces hay cosas como muy recordadas dentro del fútbol colombiano que, aunque no parecía tener una relación directa, terminó estando muy afectado, ¿no? Por ejemplo, el caso del narcotráfico durante los 80. Sí, eso estábamos mirando ciertos problemas coyunturales que había en el país en ese momento, o sea, cómo se relacionaban los problemas sociales que teníamos en el momento y el fútbol, que de alguna manera, digamos que de cierta manera entretenía a las personas, al hincha como tal. Sí, claro, precisamente, eso digamos que es algo bastante recurrente dentro de esa historia del fútbol, ¿no? Entonces digamos que durante la época del Dorado y durante la profesionalización del fútbol, entonces no solo era lo que tenía que ver con los grandes jugadores argentinos que venían a jugar a Colombia, sino también al mismo tiempo y de forma paralela todo lo que sucedía pues con la muerte de Jorge Eliezer Gaitán y el periodo que iniciaba en ese momento dentro de la historia de Colombia, que es conocido como la violencia, ¿no? Pero también, por ejemplo, la participación del Mundial, la primera participación de Colombia en un Mundial, que es el Mundial del 62, todo lo que tiene que ver con pues la puja de la Guerra Fría entre los capitalistas y los socialistas, los comunistas, y como eso finalmente se termina pues reflejando dentro de lo que sucede en la cancha de fútbol. Claro. Y bueno, también por fuera, desde luego, claro, es importantísimo. Claro, pero estábamos viendo dentro de la exposición las diferentes etapas de la selección, como usted decía, o sea, la época del Dorado, lo que sigue consecuente a esa época del Dorado, donde hay una etapa, digamos que de transición del fútbol colombiano, de la selección, después de esa primera clasificación a la siguiente casi 30 años después, y que hay una serie de etapas, una serie de circunstancias que plantean unos hechos históricos. Cuéntanos un poquito sobre esos hechos. Bueno, ahí hay varias cosas. Yo pensaría que una de las cosas más importantes que sucede tal vez entre los mundiales tendría que ver con el mundial del 86. Pues que se iba a hacer acá en Colombia, la FIFA había dicho que sí, todo estaba dispuesto para que se hiciera, pero finalmente las circunstancias nuevamente del país, aunque en algunos casos, pues yo no me atrevería a aseverarlo, pero sí sucede. Hay personas que piensan que Belisario Betancur, presidente de la época, pues no tuvo la voluntad política para hacer el mundial. Sin embargo, habría que recordar que habían otras situaciones que pues también condicionaron eso, ¿no? Por ejemplo, pues el surgimiento del narcotráfico. Pues habría que recordar que a principios del 80 salieron estos señores a decir que iban a pagar la deuda externa de Colombia y que también se ofrecían a poner la infraestructura necesaria en Colombia para hacer el Mundial del 86. Claro. Y bueno, y una serie de requisitos que también la FIFA le puso a Colombia para poder hacer ese evento, como tener una serie y un tipo de estadios muy especiales con capacidad de 70.000 personas y una infraestructura que hoy en día no tenemos. Entonces digamos que ese hecho futbolístico en particular me parece interesante.
y me parece que pues marcaría como a una generación de personas acá en Colombia que les gustaba mucho el fútbol y pues no pudieron ver ese mundial. Sí, o sea, nos perdimos, digamos que, nos perdimos 2 hechos de ese mundial, que fue la mano de Dios y obviamente Argentina campeón con Maradona alzando la Copa del Mundo. O sea, de pronto eso no lo perdimos acá, ¿no? Sí, precisamente. De hecho, hay una serie de jugadores del corte, por ejemplo, de Willington Ortiz o de Sape, que dicen pues que perdimos la oportunidad de que esa generación de jugadores que pues sí, porque ellos no clasificaron a ningún mundial y eso hubiera sido la oportunidad de haberlos visto en un mundial. Y pues hay muchas personas que opinan que esa selección donde estaba Ernesto Díaz, Willington Ortiz, era una selección pues para grandes cosas. 12 minutos del primer tiempo, marcador Colombia 0, Perú 0, avanzando el equipo del Perú por los da para Víctor, para Fernández, dispara, tiro de dentro, se gira Quintana, consigue bien la pelota, sacó de pelotazo, entregó para Biafara, Bueno, después de eso estamos viendo otras de las diferentes, vemos aquí al frente, por ejemplo, dice mujeres de Guayos Tomar. También me parece interesante y más teniendo la reciente histórica del fútbol femenino. Las chicas clasificaron por primera vez a un mundial, por primera vez clasificaron a los olímpicos, ahora las sub-17 clasificaron al mundial de Azerbaiyán. Entonces eso es también como un progreso, ¿no? Sí, bueno, hay una cosa, pues el rol de la mujer no solo en el fútbol, sino dentro de la sociedad colombiana, pues es un poco complicado, ¿no? Entonces claro que sí, entonces esta pared precisamente que tenemos acá al frente, habla mucho de cómo ha sido ese rol y cómo se ha desarrollado el rol femenino, pues dentro del fútbol. Y es muy interesante porque la mujer al principio no tenía un rol activo, sino a duras penas era la modelo, la reina del equipo o la reina de la I mayor, la reina del torneo, pero pues estas eran mujeres o la porrista. Claro que sí, precisamente durante el gobierno de Laureano Gómez hay un equipo internacional que quiere venir a jugar, invitado por Millonarios, femenino desde luego, y el gobierno, Laureano Gómez, deciden que no se va a poder hacer ese evento porque se considera inmoral que las mujeres jueguen fútbol. No solo porque jueguen fútbol y tengan que golpear una pelota y hacer gol, sino también porque estaban en pantaloneta y pues como va a ser ese escándalo de ver a una mujer mostrando las piernas en público, no, eso no se podía ni pensar. Claro. Y bueno, digamos que esa evolución del fútbol entonces femenino es muy interesante porque tiene un rol así súper pasivo, súper como de modelo y de imagen del fútbol, pero no más. Y precisamente solo es hasta los años 90 que el fútbol femenino empieza a tomar un rol activo, ¿no? Y se empiezan a hacer varios torneos, la Universidad Nacional, la Universidad Pedagógica, empiezan a hacer enfrentamientos y bueno, eso digamos que sugeriría, por ejemplo, la profesionalización del fútbol femenino. Sin embargo, pues hasta el día de hoy, con los grandes logros que su merced acá pues mencionó, como ir a los mundiales de mayores, ir al mundial sub-17, el rol que han desempeñado en los suramericanos, pues no se ha logrado hasta el día de hoy que las mujeres tengan fútbol profesional en Colombia. De hecho, las jugadoras que tienen cierto talento juegan en ligas como la de Estados Unidos, pues que le brinda la oportunidad a las jugadoras de poder profesionalizarse y prácticamente vivir del fútbol, que eso es algo imposible de imaginar para una mujer acá en Colombia aún hoy en día. Claro, sí, yo estoy en una época, estoy hablando con Yorili Rincón, que es una de las jugadoras, digamos, talentosas que tiene el fútbol femenino, y ella me decía en una entrevista anterior, me decía que o sea, hoy por hoy todavía aún se ve esa digamos, resistencia de ver a la mujer jugando fútbol, que como así que pegándole a un balón. Entonces ella nos comentaba que de alguna manera incluso las trataban mal, les decían que no eran mujeres. Entonces eso también de alguna manera siempre implica de que pues aún todavía las chicas que juegan fútbol estén de alguna manera estigmatizadas, ¿no? Sí, desde luego, eso sí, pero digamos que yo pensaría que no solo se trata del fútbol, sino se trata como de realmente una visión femenina que hay en Colombia, pues, es decir, la mujer desempeña un cierto tipo de roles y si se sale de ahí, pues es totalmente cuestionada.
Claro. Ahora bien, respecto a eso también hay que mencionar otro tipo de cosas, y es que pues todo lo que tiene que ver con camisetas, guayos, protectores, etcétera, 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 que se requieren dentro del juego de fútbol, solo hasta hace un par de años, no muchos realmente, se empezaron a hacer de mujer o traer del extranjero para mujer, porque las mujeres jugaban con toda la implementación de los hombres. Entonces pues estas muchachas, si usted las mira cuando empiezan, tienen ropa grandísima, súper ancha, y uno dice, ¿qué pasó ahí? ¿Será que no había talla de ella? Pues no es que no haya de la talla de ella, sino que no había ropa para mujer, ¿sí? Entonces digamos que pues desde ahí es que uno empieza a entender como la visión que hay un poco del fútbol femenino acá. Sin embargo, pues en los últimos años y gracias al mérito de ellas, pues las cosas han ido cambiando un poco. Interesante. Vemos, o sea, dentro de la exposición vemos otro factor también, y es el factor económico. O sea, ya el fútbol dejó de ser prácticamente como el deporte del pueblo, sino que se dejó ya con el deporte de élite, se profesionalizó. Ahora entró la parte comercial, donde pues donde X o Y, digamos, el dinero que entre la federación, la selección Colombia misma ahora pues tiene miles de patrocinadores, y donde un factor económico que es el que importa para que una selección funcione. Bueno, sí, eso, digamos que de hecho muchas de las pujas que hay cuando se profesionaliza el fútbol en Colombia tiene que ver con eso, ¿no? Habría que ver que la forma en la que se agrupaban los jugadores en ese momento, pues está bajo el nombre de la ADEFútbol, ¿no? Sí. La ADEFútbol es la Asociación de Futbolistas Aficionados de Colombia. Y fue un problema cuando se trató de profesionalizar el fútbol, porque decían, no, nosotros cómo le vamos a cobrar a la gente para que vaya al estadio a ver algo que es para divertirse, ¿sí? Y pues no solo eso, sino también cómo le vamos a pagar a un jugador, ¿sí? Pues que viene acá a divertirse, no a nada más. Entonces digamos que el dilema ahí empieza pues desde la profesionalización del fútbol, y pues no solo es dentro del caso colombiano, sino dentro de muchos países se replicó eso. Ahora bien, yo pienso por ejemplo que pues eso de la financiación del fútbol y el factor económico dentro de la selección Colombia, acá dentro de esta exposición y a lo largo de la historia de la selección Colombia hay un momento clave, y es las eliminatorias de 1993 para el Mundial de Estados Unidos. Porque digamos que los jugadores hasta ese momento pues sí pues, tenían como como el tipo de contratación, pero sé que no se llama contratación, que cualquier otro jugador que juegue en una... Sí, la convocatoria era normal, sí. El problema es que después del 5-0 y después de esa racha de buenos juegos que tuvo la selección Colombia, aparece un respaldo muy particular, que es el respaldo de Bavaria, que empezó a llamarse la fiebre amarilla, que hasta nuestros días nos acompaña. Sí. Y pues digamos que hay muchas personas que opinan que el fracaso del Mundial del 94 se debe precisamente a ese respaldo. Porque pues bueno, en ese momento recuerdo bien que uno podía ir a una tienda y en vez de encontrar el afiche de una chica águila, entonces uno encontraba al pibe Valderrama en la tienda, ¿sí? Y pues eso implica pues dinero para el jugador. Y dinero. No mira lo de las chicas águilas y siempre de alguna manera está relacionada con el fútbol. Sí, por supuesto. Sí. Entonces digamos que eso hizo que muchos de los jugadores empezaran más a pensar pues no solo en producir imagen para Águila ni para Bavaria, sino empezaron que por ejemplo esta imagen que tenemos acá, que es del pibe Valderrama con la camiseta y el uniforme de Umbro, haciendo haciendo la imagen para esa marca. Entonces eso hizo que los jugadores terminaran pues queriendo ser comercializados, siendo la imagen de algo, pero digamos que le bajaron el nivel al fútbol, porque pues sus intereses ya empezaron a ir por otros lados. Ahora bien, si usted me pregunta ahorita qué pasa con ese patrocinio, pues hay muchas personas que opinan que sigue sucediendo lo mismo, ¿no? La cuestión se termina convirtiendo en algo muy muy comercial, de tal manera que lo que menos importa es que el equipo de fútbol gane, sino lo que interesa es que de alguna manera genere dinero. Entonces, ya sea porque usted muestra un jugador y el jugador resulta que medio jugó bien, entonces le ofrecen cierto dinero para que vaya a jugar a otro lugar del mundo, o sencillamente porque usted a la salida o a la entrada del estadio puede vender camisetas de la selección Colombia.
Claro. Entonces, pero pues digamos que los intereses son un poco complejos a nivel económico. La única oportunidad de los colombianos es no dejar de atacar y continúan bombardeando la meta rusa. Cuando solo quedan 25 minutos de juego consiguen el 4-3. El partido termina con empate a 4 goles. Una gran recuperación por parte de Colombia después de ir 3-0. Dentro de esta gran exposición, la gente que viene a visitar, ¿qué es lo que más pregunta o qué es lo que más le impacta? Bueno, yo no sé, yo creo que eso depende, bueno, los niños pequeños realmente, a personas de mi generación, de su generación, es imposible para un colombiano promedio no saber quién es el Pío Valderrama. Claro. Sin embargo, un niño que llega de 5 o 6 años pues se sorprende al ver pues a este señor, y que de todas maneras hay una gran cantidad de imágenes de él y dicen, pero ¿quién es? Es muy importante porque nunca lo había visto, ¿sí? Ahora bien, alguien de su generación o de la mía viene, incluso durante la inauguración, sobre todo de la exposición, vimos gente llorando cuando se ponían los audífonos y escuchaban el 5-0, ¿sí? Ese es un momento fundamental. Eso es lo que más impacta. Sí, claro que sí. ¿Por encima del 1-1 con Alemania? Yo creo que depende. Yo no me acuerdo del 1-1, entonces los que son de mi generación no lo preguntan mucho ni se acuerdan mucho de eso. Pero las personas, no sé, que en este momento tienen de 30 años para arriba, lo tienen muy claro. Y bueno, ya haciendo como una reconstrucción histórica más a partir de los autores que hablan sobre la historia del fútbol, pues es clave el 1-1, ¿no? Porque es el único partido y el único mundial en el que Colombia ha pasado a octavos de final. Entonces es mucho más importante y es mucho más emocionante, porque pues Freddy Rincón lo que hizo fue meter un gol al minuto 92 y eso pues es totalmente efusivo. Dentro de lo que yo alcancé a leer de la exposición, me acuerdo que fue el autor, hizo como una especie de crónica, y entonces nos contaba acerca del grito de gol en la radio. Sí, bueno, lo que eso es muy recurrente, ¿no? Eso basta prender el televisor en un partido de Copa Libertadores que están transmitiendo al mismo tiempo en RCN y en algún otro canal como Fox Sport, donde hay un narrador argentino, ¿no? Y uno se da cuenta y uno pues se pone a escoger y uno dice, no, el colombiano, porque tiene pues como la emoción y lo colombiano, pues, ¿sí? Y además... Sí, no, pero también había otro factor en el sentido que pues decía, bueno, que el colombiano como tal, el colombiano raso, por así decirlo, con su transistor o su transistor, entonces, y pendiente de la jugada, y él se la imagina y él tiene aquí la jugada como hincha, y a veces incluso si se sobrepasa, a veces un poco más ya es técnico de algún equipo. Sí, claro que sí. Bueno, voy a completar la otra idea porque me parece que es importante. Digamos que ese estilo de la narración colombiana es fundamental. Tanto así que cuando estaba Edgar Perea, incluso en algunas épocas cuando William Vinasco era de los mejores narradores, a estos señores se los llevaban primero a los países donde se jugaba una eliminatoria, un partido, por ejemplo, de Copa Libertadores, porque estos señores lo que hacían con la forma de narrar y con esa alegría que tenían y con ese estilo tan particular del colombiano, o los usaban para que los rivales empezaran como a chicopalar desde el principio, solo con la presencia de ellos. Ahora bien, precisamente desde la época del Dorado, que es cuando se empiezan a crear como esas grandes aficiones con el fútbol acá en Colombia, y pues hay un elemento fundamental, y es que si la gente no puede ir al estadio, acá tenemos una imagen sobre que aparece un micrófono inalámbrico de la época, que fue el primer micrófono inalámbrico que se utilizó en Colombia, que pertenece a una cadena radial de ese momento que duró más o menos hasta mediados de los 80, que se llamaba La Voz de Colombia. Y pues claro, lo que pasa es que el surgimiento de la radio tiene algo que ver con el surgimiento del fútbol, porque como era algo tan popular y tanta gente lo quería ver, pues lo que hacía era conseguirse un radio de donde fuera y como fuera y escuchar el partido. Claro. Entonces eso, y pues eso generó muchas aficiones, y no solo era con el fútbol, ¿no? El radio a usted no solo le servía para imaginarse precisamente esa jugada con el locutor contándole eso, con ese sabor caribeño, colombiano,
sino también le servía porque pues usted podía estar escuchando al mismo tiempo ciclismo, pero al mismo tiempo si se aburría del fútbol y el ciclismo, entonces usted estaba escuchando Calimán. Entonces digamos que hay muchas antenas repetidoras de frecuencias de FM que se crearon y se hicieron y se instalaron con el fin de reproducir el fútbol y de que todo el mundo pudiera escuchar el fútbol. Entonces sí, eso es desde luego, la cultura radiofónica en Colombia yo creo que tiene mucho que ver con el fútbol y con el nacimiento. Bueno, ya para terminar, ¿la exposición está hasta cuándo? Bueno, la exposición está hasta el 8 de abril. Hasta el 8 de abril. Sí, el domingo de Semana Santa. Entonces, pues ya creo que quedan 2 semanas, entonces toca como... Claro, tenemos toda la Semana Santa sí, claro para mirar la exposición, porque es muy buena y es interesante conocer la historia de nuestra selección. El fútbol, bien dice el tema, un país hecho de fútbol, porque en medio de todo sí estamos hechos de fútbol. Creo que es el deporte que ha movido las masas en nuestro país, ¿no? Sí, desde luego. De hecho, esta parte acá que estamos mirando, sí, donde está el cole allá arriba, está dedicada al hincha, ¿no? Y a la persona aficionada al fútbol, que pues yo creo que precisamente se ve como muy representada en el cole, pero digamos que cada uno de nosotros lleva eso adentro, que es como esas ganas de apoyar a la selección Colombia, que bueno, así pasen como sucedió entre el Mundial del 62 y el 90, 28 años sin que Colombia llegue a un Mundial, no importa, igual hay que apoyarla, hay que, se siente en el corazón cada partido que se juega, se siente los jugadores, de hecho hay una devoción increíble por el jugador de fútbol que lleva a la gente a comparar pues a ciertos jugadores con Dios o convertirlos en Dios de alguna manera, ¿no? Entonces sí, es algo que modela muchísimo nuestra sociedad y que es muy importante. Okay. Bueno, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación, muchas gracias por invitarnos más bien aquí a la exposición, es muy interesante, bueno, a los hinchas, a los aficionados del fútbol y de la selección. Bueno, vengan al Museo Nacional, la dirección es... es carrera séptima entre calle 28 y 29. Y la entrada es por la 28, ¿no? En este momento la entrada pues principal está cerrada, pero tenemos acceso por la calle 29 y por la calle 28. Ah, exactamente, entonces para que también tengan en cuenta y pues visiten esta exposición, porque bueno, es bien interesante y conocer nuestra historia a partir también del fútbol, que es parte nuestra, ¿no? de nuestro quehacer diario, que el fútbol, como bien como decía el tema anteriormente, es un país hecho de fútbol, porque sí estamos hechos de fútbol, así muchas personas que no gusta de este deporte pues digan lo contrario, pero no, estamos hechos de verdad de fútbol y tenemos una historia rica en triunfos, derrotas también, como todo en la vida, pero tenemos una historia bien interesante de nuestro fútbol y de nuestra selección. Entonces, bueno, muchísimas gracias por habernos invitado y por haber aceptado la entrevista. No, a ustedes, con mucho gusto. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, nos encontramos en este momento con Oscar y Jason, que vinieron a visitar la exposición Un país hecho de fútbol. ¿Cómo les pareció la exposición? No, pues muy bonita, muy bien organizada, chévere, habla de toda la historia futbolística del país. Lo que yo no alcancé a vivir, yo tengo 27 años, lo que no alcancé a vivir y lo que viví cuando era muy pequeñito, muy niño. Lo que más me parece como bonito es los audios del 5-0 de Colombia y el gol que hizo, no recuerdo si fue Asprilla Rincón, ese gol que le hicieron a Alemania me parece muy bonito. Es lo que más me llamó la atención, y todo lo del pibe, o sea, le venía yo diciendo a Jason que el 5-0 era prácticamente el pibe contra Maradona y el pibe le ganó 5-0 a Maradona, y Maradona ¿quién es? Entonces el pibe ¿quién es? Eso es. ¿Y qué otra cosa que recuerde, otra anécdota que recuerde de la historia de la selección y del fútbol colombiano? Pues estábamos aquí mirando lo de la Copa América, sí, y estaba mirando el golazo que hizo ese man, que ese sí lo alcancé a vivir y lo viví bien porque lo vi pues vía televisor, y me pareció que le pasó, fue como rebosando, pero el hombre se tiró con el corazón, o sea, se tiró como se deben tirar, o sea, con el corazón, se notaba que quería mucho la camiseta. ¿Y para Jason? No, pues muy chévere.
Algo que recuerde de todo lo que hizo, alguna anécdota que le haya marcado en su corazón o en su cabeza. Pues ahí sí no les sé decir, porque pues yo soy muy chiquita y no vi eso tampoco, pero sí, chévere todo esto, la decoración y eso. ¿Ya? Lo del zapato dorado. Sí, lo del zapato dorado me pareció chévere. Ok, bueno, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Bueno, gracias. Bueno, en esta oportunidad nos encontramos con Natalie, Santiago y Catalina, quienes nos van a explicar y nos van a decir qué vieron de la exposición Colombia, un país de fútbol. ¿Qué tal les apreció la exposición? Bueno, a mí me pareció muy chévere, muy divertido y es muy amable, o sea, conocemos más del deporte de nuestro país. De lo que han vivido, lo que has visto, que en esta exposición, que has vivido en el fútbol. Muy poco. Sí, muy poco lo has vivido, Sí. pero lo que hice te gustó. Sí, me gustó harto. ¿Y para Santiago? No, pues a mí me gustó más que todo sobre el Mundial del 82, que pues estuvo muy bueno, el muñeco y pues el balón. Sí, lo que más me gustó. Sí. ¿Y para Catalina? La imagen de Carmen Elisa del Deportivo Cali versus Santa Fe, eso, Eso es lo que más te llamó la Sí. atención. ¿Por qué te llamó la atención? porque yo soy del Santa Fe. Ah, tú eres de Santa Fe. Sí. ¿Has jugado fútbol? No, nunca. ¿Pero te gustaría en algún momento? No, la verdad es que soy muy mala, pero no, o sea, me parece excelente que hagan referencia al equipo. A ver. Bueno, esta fue toda la exposición de un país hecho de fútbol acá en el Museo Nacional. Los invitamos a que estén presentes, a que nos visiten o a que visiten el Museo Nacional hasta el 8 de abril. Caterine. Sí, Lenny, los invitamos a todos porque hay muchas cosas interesantes para ver y sobre todo la historia del fútbol a lo largo de la historia de Colombia. Es muy importante relacionar lo histórico también con cosas que uno cree que no se puede relacionar con fútbol y es bastante interesante, además de que hay otros tipos de exposiciones, pinturas, esculturas, entre una gran variedad. Perfecto, bueno, entonces los invitamos, no se les olvide, hasta el 8 de abril, un país hecho de fútbol. Nos vemos la próxima semana en Tribuna Mundial. Que pasen muy buena tarde. Hasta luego.